Muy buenas y bienvenidos una vez más a Moncada al Día Podcast. Hoy vamos a hablar de deporte y de cultura, porque se puede juntar en un mismo deporte, en una misma actividad. Y para ello vamos a hablar con el club de FitKill y la escuela Coppelius de danza de Moncada. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis? Gracias, muy bien. Vamos a empezar hablando del club FitKill porque estáis ahora mismo preparando esa competición. No sé con quién empezar, ¿con Laura o con Ana? Con Laura. Con Laura. Laura, cuéntanos porque estáis preparando una competición importante, ¿no? Sí, estamos preparando el Campeonato de Europa que se celebra en una ciudad de Hungría y nada, llevamos un total de 6 coreografías, tanto individuales como grupales, y estamos a tope ya practicando y dándolo todo para poder conseguir. Sin parar ya para esa competición que se viene. Ana, cuéntanos, porque tú vas a estar compitiendo, ¿no? Sí, en un grupo. ¿Y cómo son estos días previos, estos días de entrenamiento? Pues un poco duros, pero se disfrutan igual. Muy intensos, imagino. Sí. ¿Cuántos días a la semana entrenas? 4. 4 días. Sí. Y imagino que todo el grupo ilusionados por iros de viaje, porque cuéntanos dónde os vais. Nos vamos a Hungría. Nos vamos desde el día 2 hasta el día 7, pero competimos el día 5 y el día 6. Muy bien. O sea, unos días antes de previa para descansar, para llegar descansados después de un viaje. Un poco de turismo, descansar y ya ponernos a tope ahí. Sí, porque justo 2 días antes viene Halloween. Exacto. Habrá que controlar un poco también, ahí imagino. Hay que ir a tope con la competición. Cuéntanos, porque para esta nutrición hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo y al final se necesita apoyo dentro del club, ¿no? Sí, hay que pagar, ellas realmente lo pagan todo. Tienen que pagar el hospedaje, el transporte, lo que son las inscripciones, la comida, y eso supone un gasto bastante grande, tanto de tiempo como de económicamente. Y hemos intentado hacer recaudaciones y demás, pero necesitamos un poquito de ayuda. Un poco más de apoyo. Sí. Esfuerzo familiar para las familias que más lo necesitan y que económicamente pues van bien, pero tampoco. Claro, ¿no? Es mucho gasto. Sí. Es un gasto muy, muy grande. Imagino que para el club, para Coppelius, debe ser una ilusión que tu equipo se vaya allí, pero un coste que es difícil de asumir, ¿no? Exacto, sí. Y ahí entran ya, pues, aparte de lo que puede aportar cada familia, pues recursos que, pues, a lo mejor hacer rifas o hacer algún evento que se pueda recaudar algo de dinero para poder echar una mano con todos esos gastos. Uh-huh. ¿Y qué mensaje se le puede trasladar a la gente que nos esté viendo? Un poco de apoyo, imagino, ¿no? Sí, bueno, ahora dentro de poquito estamos organizando algunos actos que lo publicitaremos dentro de poquito y esperamos que la gente participe y que nos pueda echar una mano, que vean, que conozcan también el deporte, que es una pasada, es muy chulo, y bueno, y también que la gente pues se anime a practicarlo o bueno, interesarse un poco por esta disciplina. Muy bien. El FitKill es una disciplina bastante nueva dentro de lo que cabe aquí en Moncada. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste. El FitKill es una disciplina, está dentro de la Federación de Baile Deportivo y combina danza con ejercicios de flexibilidad, fuerza, salto y acrobacias. Que ahí va un poquito todo. Hay muchos niveles, existen muchos niveles. Esta base B, que es el nivel más bajito, que es para las que empiezan a practicarlo y quieren competir y ya van un poquito el nivel. Luego ya es base A, que es un poquito más de nivel. Promesas B, que es donde están ellas. Sí. Luego está Promesas A, que tenemos a niñas también ahí. Y luego ya está el nivel más top, que es el autonómico, que de momento no tenemos, pero llegaremos. Llegaréis, claro. ¿Cuántas chicas tenéis ahora mismo en el club? Pues tenemos 20, pero estáis ahí en conseguir alguna más. Muy bien. Sí, vamos ahí pendientes. Ana, cuéntanos un poco cómo conociste este deporte, este FitKill, y cómo te introduciste en él. Pues yo lo conocí porque tenía una amiga mía de clase que hacía este deporte en mi pueblo y decidí apuntarme y pues conocí a Laura y luego me vine con ella aquí. Muy a bien. Coppelius.
¿Y qué está? ¿Qué tal? ¿Cómo son esos días de entrenamiento? Cuéntanos cómo empieza un entrenamiento de Fit Kid. Pues empieza calentando, luego, a ver, depende mucho del día. Hay días, si estamos en temporada de competiciones cerca, pues practicamos los ejercicios de los bailes, pero si no tenemos bailes o es como ahora, pues hacemos preparación física, ejercicios más de flexibilidad, no sé, esas cosas. Muy bien. Se combina esa danza con la coreografía. Imagino que en Coppelius, que no solo tiene esa parte de Fit Kid, tiene muchas diferentes disciplinas. Cuéntanos toda la variedad que podemos encontrar dentro de Coppelius. Claro, lo bueno que tiene el club de Fit Kid Coppelius es que está integrado dentro, bueno, forma parte de la escuela también, entonces no solo se forman en Fit Kid, sino que se forman también en danza, en diferentes disciplinas, se les imparte clases de danza moderna, de técnica, reciben clases de acrobacias, incluso otras disciplinas, porque ellas libremente también pueden decidir apuntarse pues, a danza urbana y al final pues se convierten en bailarinas también. Son personas versátiles, son capaces de tocar cualquier palo de danza y claro, luego en las competiciones se ve mucho, se nota mucho esas niñas que se han formado también en otras disciplinas de danza, acrobacia y que técnicamente pues se ve visualmente, destacan mucho. Eso también imagino, Laura, que eso puntúa a la hora de los jueces al ver esa capacidad de tocar diferentes palos, lo notan Sí, cuando puntúan realmente está la parte de técnica, que son los ejercicios, y la parte de artístico, que ahí engloba toda la danza. Tanto los pasos de baile, los movimientos, la grandeza, todo. Claro, entonces, esa variedad que me comentabas hace que enriquezca más esa puntuación y los jueces pues lo valoren positivamente y eso es una ventaja que tiene el club Coppelius frente a otros clubes. Sí, porque ya no solo es puntuación artística, sino que al formarse en danza también suma en la parte técnica, porque al final los ejercicios, si han trabajado danza clásica o una disciplina más técnica, también aporta luego a la hora de hacer los ejercicios la conciencia corporal, la posición, todo. Al final todo suma. Todo suma, vamos a hablar de sumar porque comentabas, vais a hacer pronto actividades para que la gente os conozca más. Sí. ¿Se puede desvelar alguna cosita ya? O... Pues está por ver y por concretar, pero seguramente hagamos una exhibición. Nos gustaría poder hacerlo en la Mediterránea, una exhibición y seguramente hagamos una especie de mercadito, rifa, para poder recaudar algo de dinero para esta temporada. Pues eso, el coste de las inscripciones, del hospedaje, maillots es muy elevado, entonces todo lo que podamos ayudar, pues para ellas es un alivio también. Entonces está por concretar el día, pero seguramente lo más cercano que vamos a hacer es eso. Y luego la escuela también está también pendiente de que nos contesten del ayuntamiento, pero vamos a organizar una gala de invierno en enero que bailarán los grupos de más mayores de la escuela, también bailarán los grupos de Fit Kid y se hará en beneficio al club. Pero bueno, está también por... Todo llegará poco a poco. Exacto, falta respuesta por parte del ayuntamiento, pero está previsto todo eso. Muy bien. Bueno, invitamos también a la gente de Moncada y de municipios de alrededor que se acerque se acerquen y que... al local de la calle Madrid, que lo tienen ahí junto al Instituto San Jaime. Y que se acerquen también a conocer esa escuela de danza. La escuela de danza, me comentabas antes fuera de cámaras, más de 14 años, ahí trabajando por fomentar una danza deportiva, un deporte diferente, porque estamos muy acostumbrados al deporte de balón, al deporte de salir a correr, pero la danza también es un deporte y ahí estáis trabajando para fomentarlo. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezó? Pues bueno, es una disciplina artística, pero que al final trabajas con el cuerpo, por lo tanto estás haciendo ejercicio, estás haciendo deporte. Pues la escuela
como has comentado tú, ya tiene 14 años. Al principio la gente que nos conoce lo sabe que éramos dos, estábamos Jesús y yo. Y nada, con mucha ilusión arrancamos, costó un poquito porque justo nos pilló la crisis, pero la verdad es que fue muy bien, la respuesta fue muy buena y poquito a poco hemos ido creciendo y la verdad es que pues, es un orgullo de escuela, de profesorado, de alumnado, porque se ha notado aquí en Moncada que la gente ha pasado a tener conocimiento un poco de la danza, de la cultura, porque al final formamos parte también del campo de la cultura aquí en Moncada y muy contentos de cómo está yendo la escuela y de la respuesta de la gente, porque no solo impartimos disciplinas de danza, sino pues también Fit Kid, disciplinas para adultos como Pilates, Ballet Fit, y la gente yo creo que está contenta de... Hablamos de cultura. Sí. Vosotros estáis actuando en prácticamente todas las fiestas. Sí. Todos los años en fiestas tenéis esa noche vuestra Sí. de subir al escenario, hacer mover a toda la Mediterránea. Sí, Ahora también habéis estado con Hilos de la Seda exacto. actuando. Imagino que forma también parte de ese proyecto de comunicar que Exacto. estamos aquí, somos el Club Copelo. Sí, estamos aquí, además es un aliciente para las alumnas poder exhibirse, porque al final, como hablábamos, es una disciplina artística y como quien pinta un cuadro y quiere exponer, o quien estudia arte dramático y quiere subirse a un escenario, alguien que está estudiando, porque al final esto también se estudia, danza durante todo el año. Uno de los objetivos es poder mostrarse, ¿no? Que la gente vea, pues, subirse a un escenario o participar en eventos de este tipo. Es muy gratificante para las alumnas y también para los profesores cuando las vemos ahí, pues es un orgullo. Sí, y ver a toda la gente de Moncada disfrutar también Sí. de vuestras actuaciones. Exacto. Me comentabas, el Club Fit Kid tiene 20 alumnas, pero la escuela... La escuela ahora verano mismo ha crecido bastante, ¿no? Ha crecido bastante y sí, la escuela cuenta con más de 300 alumnos en todas las actividades que se ofrece. Y una de las actividades que ofrecemos también es Fit Kid Iniciación, que es donde se inician, donde empiezan, y de ahí sale la cantera que después pasa al club de Fit Kid Copelius, que bueno, hay muchísimas niñas. La verdad es que es un deporte que está en pleno auge, o sea que sí, esperamos que crezca mucho el club. Pasan esa fase de iniciación Sí. y luego ya pasan por Laura. Imagino Sí. que tú, me comentabas también antes fuera de cámaras, llevas a todas las categorías. Muy bien, exactamente. Imagínate Llevando los grupos. Toda la semana ocupada, mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo. Sí que es verdad que cuesta un poquito las que están empezando. Hay que meterles un poquito de disciplina, pero es muy gratificante que empiecen desde cero y verlas crecer durante toda la temporada hasta que compiten y dices, ostras, han podido conseguir lo que ellas han querido desde un principio. Y eso me mola mucho. Entonces se nota esa diferencia, ¿no? Desde el primer día que entran, se nota mucho. que se preparan en pista hasta el último día, el días de competición. Exacto, sí. ¿Cómo es esa evolución? Es costosa, Es pero... costosa y compleja, imagino que al final Sí. son también A ver, adolescentes. exacto, y sobre todo las más pequeñitas. Cuando tenemos muy pequeñitas, pues les gusta más coordinar, el aprenderse lo que es un ejercicio así, que no puede ni doblar las rodillas, ni el codo flexionado. Entonces cuesta un poquito, pero luego cuando las vas viendo poco a poco y consiguen lo que ellas querían y lo que el club quiere, pues... Imagino que una vez coges una medalla, un trofeo, eso es, vamos, se os ilumina la cara, ¿no? Cuéntanos cómo se vive una competición. Se emocionan. Pues, a ver, o sea, yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa cuando voy a salir, pero y luego cuando me llaman en el podium, pues no sé, me emociono mucho y digo, ostras, lo he conseguido. Antes me comentaba que tú participas en grupo. Sí.
¿Podemos nombrar a tus compañeras para que también estén nombradas ahí en el podcast? Sí, somos yo, Raquel, Carla, Bianca, Aitana y Yasmín. Somos 6. Muy bien. ¿Y qué tal esta última temporada? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido buena. Ha sido muy buena y un poco complicada. Ha habido un par de lesiones bastante graves, siguientes de segundo grado, que hemos tenido que allí que... Claro. Ese bache hemos tenido que... Hablamos de competición y cuando se habla de competición, al final hay que hablar también de lesiones. Es algo que viene dentro de la propia competición. Imagino que es complicado también como entrenadora el trabajar y también anímicamente para las chicas, porque ellas se preparan mucho tiempo, durante muchos meses para una competición. Ellas tienen que ser conscientes de que esto solo es un bache y se soluciona de alguna manera u otra. Hay varias salidas que se pueden hacer y este año pues hemos podido conseguir pues que ese grupo saliese bien. Y ahora lo vamos a representar en el Campeonato de Europa. Pero en general ha sido una temporada muy buena. Muy buena. O sea, hemos conseguido muchas medallas y algunos solos. sí, algunas de las que han empezado empezaron la temporada pasada de cero y han conseguido primeras posiciones. O sea que el trabajo es bueno. El objetivo que nos planteamos al principio, pues hemos podido conseguirlo en esas competiciones. Conseguimos medallas y pues que las niñas, lo importante es que disfruten de ese momento y que lo pasen bien y que sean conscientes de que han podido conseguirlo. Sí, el deporte al final también sirve para desconectar un poco de tu vida diaria y también disfrutar pues, con tus amigas que practican el deporte. Sí, estamos en un momento de competición, ahí no estamos en la alta competición, pero estamos ahí en proceso de llegar, entonces es un momento más de disfrutar, de desconectar, de pasarlo bien y luego si esto continúa bien, pues ya llegar a la alta competición, ¿no? Y exacto, es un trabajo también, un trabajo mental que, bueno, que al final como personas pues también el hecho de ser conscientes de que tú a lo mejor has estado trabajando todo un año y puedes conseguirlo y es gratificante y es un orgullo poder conseguir una medalla, pero el hecho de no conseguirla no significa que no valgas para ese deporte, porque a lo mejor este año has conseguido una primera posición y el año que viene no consigues nada. Entonces, pues es algo que como personas pues también te cultiva y te hace crecer como persona. Entender que pues no siempre se puede ganar, claro, pero que al final el objetivo no es tanto competir con el resto de clubs o participantes, sino también con uno mismo. Exacto. El hecho de crecer como persona, como deportista, pues es algo también que les intentamos inculcar a ellas. Exacto. Sí, es importante este mensaje de que aunque no se vea con un premio, con una medalla, al final tú ganas personalmente. Exacto. Cada competición es una experiencia nueva que ganas. Pues chicas, llegamos ya más o menos al final de la entrevista. No sé si se os ha quedado algo, queréis comentar, la cámara es vuestra, así que... Pues nada, que esperamos que la gente tenga ganas de conocer el club, de participar en los eventos que tenemos próximamente, que venga a conocernos tanto al club de Cirqui como a la escuela, que estamos en calle Madrid junto al Instituto San Jaime. Y nada, eso. Muy bien. Pues chicas, Ana, mucha suerte, que vaya muy bien por allí. Nosotros estaremos pendientes de Moncada Día para publicar todo lo que nos traigáis de allí, medallas, y si no son medallas, pues experiencia, que también es muy buena. Laura, gracias por venir y también por entrenar a estas chicas que nos van a dar muchas alegrías a Moncada. Y Blanda, pues a seguir trabajando por el club, que bueno, está ahí creciendo sin parar. Gracias a las tres y nada, nos vemos por aquí por Moncada. Muchas gracias.